A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, RPOs Bolivia, la radio bandera de los pueblos originarios, el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo y la gran cadena de medios de organizaciones sociales en todo el territorio nacional. Cerramos una semana, al igual que en las anteriores, con bastante información, las que tienen que ver, por un lado, con la determinación del gobierno nacional de autorizar a través de un decreto supremo la libre importación y comercialización de carburantes, medida que obedece al plan que tiene el gobierno para el retorno a la normalidad en nuestro territorio patrio. En este marco habrá que recordar que a este sábado 16 de noviembre se lleva adelante o va a desarrollarse en Palos Blancos la Feria del Campo a la Olla, de acuerdo al Viceministerio de Desarrollo Agropecuario Álvaro Mollinedo. Y a propósito de este tema, recordamos también que EMAPA ha resuelto llevar adelante, vender arroz ya no en sus oficinas de La Paz, sino trasladarse de forma directa a los barrios para vender este producto directamente a las amas de casa, tras descubrirse que muchas personas hacían fila para comprar arroz para luego revenderlos en el mercado negro. Entre otro orden de cosas, hay que decir que la determinación del Tribunal Supremo Electoral de acatar la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional y organizar una elección judicial parcial fue otro de los temas que ha marcado agenda en la presente semana que estamos cerrando. Y claro, la aprehensión de personas afines a Evo Morales, como Humberto Claros, Ramiro Cucho, por actos de terrorismo y los actos de violencia en los 24 días de bloqueo de caminos que afectó seriamente la economía de los bolivianos y la salud de pacientes con enfermedades terminales, es otro de los temas que seguramente se ha analizado y han abordado diferentes medios de comunicación nacional en todo el territorio patrio esta semana. En medio de estos acontecimientos informativos, queremos saludar a todos los potosinos que cumplen este mes 214 años de su gesta libertaria, y como ya nos tiene acostumbrado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, participa de una serie de actos que se desarrollan como parte del homenaje al Sumajorco, con la entrega de obras destinados a convertir a Potosí en una región de la industrialización. Por otra parte, recordamos también que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, aseguró que su gobierno ha destinado solo para este año 1.300 millones de bolivianos para dotar agua potable para el consumo humano a todas las regiones del país, mejorando de esta forma la calidad de vida de las familias bolivianas. Se dice que un 88% de la población en las áreas rurales y urbanas ya tienen un acceso al agua. Estos temas y otros relacionados a una información importante que se ha generado el pasado jueves y tiene que ver con que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido el pasado jueves, reiteramos, una sentencia.
en la que reconoce el Congreso del MAS-IPCP desarrollado el mes de mayo, donde Grover García fue elegido como presidente de esta tienda política. Sin duda que este tema va a seguir generando repercusiones. Había una actividad que se ha desarrollado en las últimas horas, donde las bases del MAS prácticamente han festejado este hecho y han señalado que la justicia llegó después de 6 meses. Para hablar de estos temas y otros, vamos a contar con la presencia de los siguientes invitados. Permítanme, por favor, presentar a Eduardo Tolomayo Durán, viceministro de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente. Un placer, viceministro. Muy buenas tardes, muchas gracias, estimado. Quiero saludar a Rufo Calle, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del MAS-IPCP. Rufo, muchas gracias. Un placer estar con todos los personajes que están aquí. Muy buenas tardes. Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana y ex ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Muchas gracias por estar en el Dialogando con el Pueblo. Estimado Rubén, un gusto estar nuevamente en este panel con los compañeros para analizar la coyuntura. Bien, permítame ahora presentar a Trujillo Walter Cari Apaza, presidente de la Comisión Orgánica de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, quien luego de una eventualidad en su salud, pues está nuevamente con nosotros aquí en el Dialogando con el Pueblo. Un placer, Trujillo. Rubén, buenas tardes. De la misma manera aquí a Eduardo, Rufo, Adrián, buenas tardes. Un placer, un gusto estar aquí en su radio. Muchas gracias. Bueno, yo decía el pasado jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido una sentencia en la que reconoce el Congreso del MAS-IPCP desarrollado en el mes de mayo, los primeros días prácticamente, en la ciudad del Alto, donde Grover García fue elegido como presidente de esta tienda política. Quisiera conocer un criterio tuyo sobre este particular, querido Rufo, tú que has estado haciendo seguimiento de este tema y claro, has estado participando, has estado en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral reclamando de que de una vez sea reconocido Grover García como presidente del MAS-IPCP. ¿Cómo has recibido el jueves esta noticia? Bueno, estimado Rubén, nuevamente, Adrián, asimismo, estimado de la Confederación de Campesinos, también viceministro. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, el mes de noviembre, hicimos el segundo encuentro de líderes históricos donde hemos emitido una resolución recomendando a la CSUTCB y el Pacto de Unidad convoque a un Congreso de Unidad del MAS-IPCP de instrumento político, ¿no? Aunque en las esferas del gobierno no estaban de acuerdo, pero se ha llevado, ¿no? Es que teníamos que enfrentar, ¿no? Y yo saludo al Pacto de Unidad que se ha animado a hacerlo. Y ese Congreso de Unidad del MAS-IPCP ha sido tan concurrido como nunca, ¿no? Como nunca. Muchos se han quedado afuera porque también era ya, en la inauguración han estado, pero después se han quedado porque tienen que ser militante, ¿no? No podían perjudicar. Ese le consta aquí a nuestro hermano, de nosotros mismos no han entrado. Entonces, ¿por qué? Porque la antigüedad, toda esa situación, ¿no? Y ha sido bien riguroso el control, sobre todo, de la militancia, que es muy importante. No podíamos, yo mismo recomendaba, no podemos perjudicar. Querían otros entrar a la fuerza. Teníamos que cuidar la parte administrativa, sobre todo este Congreso. No podíamos desperdiciar tantas organizaciones sociales. Y así lo han entendido, ¿no? Lo han entendido así, se han quedado afuera haciendo vigilia, qué sé yo, otros contentos porque nos hemos visto de muchos años otros compañeros también, ¿no ve? Porque había un momento también que se discrepaba pues en el movimiento, ¿no? Deben recordar ustedes con Felipe Quispe, todo.
Entonces había dos corrientes que se han encontrado ahí, o muchas corrientes que se han encontrado ahí, ¿no ve? Entonces yo creo que hay que felicitar sobre todo al Pacto de Unidad porque se ha animado a enfrentado esta situación. En ese momento, ¿no? Todos decían que la Ucrania, por ejemplo, han llevado ellos, pero eran pues un encuentro nada más, que no estaban las organizaciones legalmente establecidas, ¿no? ¿Quiénes son las organizaciones legalmente establecidas? ¿Quién reconoce? Es la Central Obrera Boliviana, nos guste o no, así esté prorrogado, porque es de los trabajadores del país, es sagrado, ¿no? Nosotros tenemos que hacer caso. La Central Obrera Boliviana, en nuestro país por lo menos, es única en este momento. Mal o bien, ahí está la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana es el único ente matriz que reconoce a nuestra organización matriz, en este caso de los campesinos, de los interculturales, ¿no? Antes colonizadores, ahora interculturales, Bartolina, Cisa, los cuales son pues fundadoras del instrumento político, antes que era ASP, ¿no? Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, a la cabeza de Alejo Vélez. Posteriormente lo arrebató pues el Evo Morales, ¿no? Y se ha querido adueñar, eternizarse perpetuamente hasta el cementerio, creo que quería llevárselo, ¿no? Cuando esto es de las organizaciones. Entonces la restitución hay que celebrar. El trabajo que ha hecho el Pacto de Unidad hay que celebrar, y las organizaciones que han... Nosotros como líderes históricos dijimos, no nos vamos a meter, pero vamos a empujar el caso, y así lo hemos hecho. Y eso ha sido el mandato del 22 de septiembre 2023, en ese encuentro en la ciudad del Alto. Los únicos que han discrepado conmigo ha sido Jaime Solares y otra persona, ¿no? Nos han dado duro, porque también hemos hecho democráticamente esa decisión con presencia de otros departamentos. Estaban 7 departamentos ahí, exdirigentes, ¿no? Estaba Román, Félix Santos Zambrano, los fundadores, los que han parido, ¿no? Entonces, con testigo de ellos se ha llevado para dar lineamiento, ¿no? Lo único que podemos hacer es dar lineamiento, como ahora, ¿no? En esta situación, por ejemplo, hoy hemos llevado otro encuentro en Hotel Torino, recordando los 423 años del descuartizamiento de Túpac Katari. Hemos celebrado, y ahí ha salido también otras resoluciones, ¿no? Por ejemplo, de los hidrocarburos, que se libere, ¿no? La importación, ¿no es cierto? Sea Estado y privado también. El Estado no puede monopolizar. Entonces esto es para un poco desinflar, ¿no es cierto? Que entre otro actor económico, y el actor económico del Estado también, para controlar, tener una reserva, lo que nos falta en este momento, ¿no? Por eso hay filas ahorita, y de esa situación se aprovecha la gente, hay especulación. Hemos estado revisando en los precios a nivel internacional de nuestros vecinos nomás. En nuestro país es 3.74. Ya en Perú está 8 bolivianos, en Brasil está 9 bolivianos, y así sucesivamente alrededor de nuestros vecinos más cuesta. Entonces hay gente también que se aprovecha. Ahora cargan ya. Yo me llama la atención, hay muchas movilidades. Yo tengo un particular, siempre cargo yo a la pasadita, ¿no? Fullean todos, full. ¿Para qué están cargando full todos los días, no? Yo cargo lunes, recién cargo después sábado, ¿no? Un pequeño movilidad que tengo. Entonces, ¿qué está pasando? Están aprovechándose también de la situación nuestros propios compatriotas. Entonces, hay que hacer control. Reitero mis felicitaciones al Pacto de Unidad. Muy bien. Y también la militancia. Gracias, Rufo. Adrián, quiero conocer un criterio tuyo, como es dirigente de la COF, que tú también has estado haciendo seguimiento a este hecho. Te he visto en varias oportunidades ahí con las masas como base, trabajando y pidiendo al Tribunal Supremo Electoral a que de una vez se reconozca a Grover García como presidente del MAS y PCP. Ahora se dio. Bien, con el impulso de los principios de lucha de Túpac Katari, nuestro abuelo, es necesario reconocer que la sentencia constitucional 776, quebrado 2024, lo que hace es simplemente administrar justicia. Ya lo ha indicado el compañero Rufo, que las organizaciones fundadoras del MAS y PCP son aquellas que legalmente fueron constituidas, legal y legítimamente además, y esto se acredita únicamente por el reconocimiento de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana.
este hecho y la sumatoria de muchas organizaciones, algunas de ellas afiliadas a la Central Obrera Boliviana y otras que no son parte de la COP, pero igual han participado en el Congreso del MAS-IPCP entre el 3 y el 5 de mayo de este año. Es decir, este instrumento político no es de las personas, ni de un grupo minúsculo de personas, es de esas organizaciones sociales que representan a la mayor parte de la población boliviana que en el pasado colonial y en el pasado republicano fueron oprimidas, explotadas, marginadas, humilladas incluso en la gestión del poder. En ese sentido, lo que hace el Tribunal Constitucional es simplemente administrar justicia, reitero, y se reconoce un hecho real. Y bueno, auguramos, como también señalaba el compañero Rufo, de que debe ser a partir de este momento en que la Dirección Nacional del MAS-IPCP, a la cabeza del compañero Gober García, desarrolle acciones que puedan unir a toda la militancia del MAS-IPCP y evitarnos conflictos como el que hemos tenido en los pasados días, cerca de 24 días de un bloqueo irracional de caminos, especialmente en el trópico, por un mezquino afán del señor Evo Morales de ser nuevamente candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, saludamos este hecho y esperamos que a partir de esta situación pues pueda normalizarse el debate político en nuestro país con miras a las elecciones generales del 2025. Entonces, Rubén, es una grata noticia la que se ha tenido en estos días y bueno, hay que seguir avanzando. Muy bien, gracias Adrián. Trujillo, tú como presidente de la Comisión Orgánica, no solo has estado en el lugar, sino has estado trabajando junto con la directiva que ahora ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya algún dirigente en entrevista con la CRPOS Bolivia y la Red Patria Nueva decía, uno de los trabajos importantes que tiene que hacer Gober García es convocarnos a todos el directorio y fijar ya cuándo vamos a llevar adelante un congreso orgánico para, dice, hacer ajustes al estatuto orgánico del MAS. Entonces, esto ya debe manejarse así. ¿Cómo has recibido tú la noticia donde estuviste? Y bueno, coméntanos sobre lo que se señala ya con miras ya a encarar tareas futuras. Y también hay desafíos que en nuestro país deben buscarse salidas. Bueno, Rubén, en principio siempre, digamos, voy a ponderar la presencia de Rufo que del compañero Adía, porque realmente ellos son nuestras guías, ¿no? Nuestras luces, como alguien diría, de que la Confederación Sindical Única en la otrora era contestataria en las épocas de Felipe. Aquí está el compañero Rufo. Yo realmente, digamos, admiro y debo ponderar ese trabajo que han marcado en la historia del sector campesinado. Ahora, con respecto al Congreso del MAS, nosotros reiterativamente hemos invitado al compañero Evo Morales, con todo respeto, como organizaciones legítimamente reconocidas, ya lo han indicado, nos ha acreditado la Central Obrera Boliviana, de la misma manera Ministerio y Viceministerio de Autonomías, y es más, históricamente la Confederación Sindical, ahora más que nunca, nos hemos documentado. La CESUTCB está bien documentado. Tenemos personerías jurídicas legalizadas, todo en orden ahora tenemos. Precisamente estas tareas hemos venido haciendo. ¿Para qué? Para que realmente haya un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Ya nosotros como CESUTCB y a la cabeza del pacto, el compañero Lucio, la hermana Guillermina y el hermano Alavi, nosotros como confederación hemos dado línea orgánico. ¿Por qué? Yo voy a ponderar honestamente al compañero Efraín Mollo, en la cual discutíamos los dos. Los dos compañeros somos de la comisión orgánica. Inicialmente, como Rufo dice, nadie se animaba, no se animaban. Pero yo siempre voy a ponderar los compañeros que nos recomendaban.
¿cómo vamos a dejar que un caudillo siga explotando, siga manejando al campesino como a ovejas? Eso nos ha entrado a la cabeza, de ahí nosotros nos hemos rebelado. Eso debe ser claro porque el pueblo boliviano debe escuchar. Había miedo de algunos compañeros, pero sí nosotros hemos dado cara desde un inicio. Y hemos dicho de que el instrumento, el MAS, no es de una persona, es del conjunto del pueblo boliviano y mucho mejor todavía los tres trillizos, CSUT-CB, Bartolina, Inter, son los fundadores a la cabeza de los compañeros exdirigentes que han luchado por este proceso de cambio. No ha luchado Evo Morales, eso la gente tenemos que entender, no ha luchado él, siempre ha luchado Felipe Quispe, de eso se ha aprovechado el compañero. ¿Acaso estaba en Bolivia Evo Morales? No estaba en ninguna lucha. Ahora mismo estos bloqueos que han atentado la democracia, han violado la Constitución, el artículo 121 del Código Penal, ¿qué dice? Sedición, terrorismo, alzamiento, mano armado. ¿Dónde estamos? Un expresidente que creíamos que era un líder, gesta y encabeza este tipo de actos de sedición. Pero él no está en terreno, pues, él está oculto. Lamentablemente, como carne de cañón, manda a algunos compañeros hermanos que no han entendido bien todavía cuál es el proceso de cambio, que quizá por la ignorancia a veces no han leído la Constitución y bajo órdenes, instrucciones de Evo Morales lo hicieron. Pero ¿quiénes son los perjudicados? El pueblo, nosotros, el país. Entonces, Rubén, teníamos la plena certeza del Congreso desarrollado del 3, 4, 5 de mayo en la ciudad del Alto. Ahí estuvo Rufo. Incluso no han ingresado algunos hermanos porque era completamente lleno, llenísimo. Hemos sistematizado como comisión orgánica, mi persona, días y días no hemos dormido. ¿Por qué? Porque teníamos que pedir número de carnet y verificar realmente quiénes son los del instrumento. Y ellos, hermanos, han ingresado. No han ingresado cualquiera persona. Las autoridades, algunos no tienen militancia. Por tanto, se han quedado afuera. Han hecho vigilia. Entonces, yo diría que este congreso del instrumento ha sido histórico, sacramentado, oleado. Ahí está la razón. La justicia tiene que obrar de esa manera. Es el trabajo, como Adrián indicaba, es el trabajo de la justicia. Nosotros como CSUT-CB, en ninguna manera nosotros hicimos intromisión en ese trabajo de la justicia. Para nada. Nuestro trabajo ha sido fundamental, respetar la Constitución, también respetar las normas del Tribunal Supremo Electoral y por ende las cosas lo hicimos de esta manera y el feliz término que hemos arribado es esta. Nunca hemos buscado división. Usted verá, Rubén, en ningún momento nosotros como confederación hemos sembrado odio, hemos sembrado luto, nada. Más al contrario, siempre este trabajo de odio, de racismo, de discriminación, incluso venía desde Chapare y viene de Evo Morales. Y precisamente sus acólitos como Andrónico y esa rosca como indican a la evista no dejan progresar al país porque lo han visto el instrumento como dueño y propietario. Durante los 14 años, ¿qué líderes se ha generado? Deberían surgir líderes. Había Orlando Gutiérrez, había gente así como Adrián Rufo, pero no han dejado. No querían, nunca permitía Evo Morales de que crezca un nuevo líder más capaz que él. Y por si acaso, él no es nada capaz, ¿no? Él era títere de los Yankees, era títere de Ramón Quintana, Linera. Ellos manejaban, ordenaban. Él se dedicaba a este tema. Ahí está su asunto del tema estupro. Mire, violando la Constitución, el artículo 309. ¿Qué indica? Los bolivianos tenemos que leer
¿Qué es lo que ha pasado con este compañero Evo Morales? Más bien, ahora en adelante, él ya no tiene que dedicarse en la política, porque él ya cumplió su ciclo. Hasta ahí nomás es. Ahora corresponde rendir cuentas a la justicia boliviana. Toda persona, todo ser boliviano, tenemos que responder de manera igualitaria. Aquí nadie tenemos que gozar de privilegios. Todos nos tenemos que someter a la justicia y la ley. Hoy, hermano Rubén, estamos nosotros satisfechos con ese resultado. El trabajo de la justicia boliviana ha obrado de esta manera. Los cargos tienen que fluir. Nada es eterno. Peor todavía, un personaje que siembra odio, abusa a niñas, realmente decepcionado. Todavía levantamos el nombre de indígena. Yo les recalcaba, Rubén, nada de indígena. Yo hablo aymara, entiendo quechua, pero él no habla. Compañero Evo Morales no habla ni aymara ni quechua, no habla. Entonces, ¿de dónde es? No es pues ni de Chapari ni de Oruro. ¿De dónde será el compañero? Realmente ha hecho mucho daño, pero en adelante hay que trabajar para poder sacar el país. También quiero recalcar, hay otro bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí no dejan desarrollar, no dejan que los recursos se canalicen, no dejan. ¿Para qué son esos recursos? Para proyectos de riego. Aquí el viceministro va a explicar, para nuestros proyectos productivos, donde sí podemos gozar de rentabilidad, de ingresos económicos. Eso es lo que necesitamos los campesinos. Necesitamos proyectos de riego, necesitamos de proyectos de infraestructura para poder transitar, sacar nuestros productos de primera necesidad de campo a la ciudad. También necesitamos proyectos sociales como hospitales, centros de salud. Y lamentablemente esa rosca de ala evista a la cabeza del compañero Andrónico completamente ha paralizado. A él muchos indican Andrónico puede ser líder. No es ningún líder, es un títere de Chapare, de Evo Morales. Yo siempre lo he indicado, no es un líder, porque un líder no se hace manejar con un caudillo, con un tirano. Por culpa de Evo Morales, el país está como está. ¿Por qué? ¿Por qué no ha explorado los pozos? ¿Por qué? El resultado, el trabajo de Evo Morales es el producto de hoy día. Más bien, presidente Luis Arce está subsanando, está llevando adelante, está realizando todos los esfuerzos. Pero en esa época de bonanza, donde había mucha plata, ¿qué ha hecho? Nada. Realmente se ha mareado. Canchitas por aquí, canchitas por allá. ¿Una cancha te trae beneficio? Por lo menos en nuestro país exportamos jugadores al exterior, vendemos jugadores, nada. Así que Evo Morales debería hacer proyectos productivos que sí realmente beneficien al sector campesinado boliviano y para todo el país. Volvemos con el programa Dialogando con el Pueblo. Viceministro Toromayo, a ver, tengo que preguntarle, no me queda otra. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido el pasado jueves una sentencia en la que reconoce al Congreso del MAS y PCP como válido, y se reconoce asimismo a Grover García como presidente de esta instancia política. Muchos han manifestado de que el pasado 14 de noviembre pues muere ahí, cumple su ciclo político Evo Morales. ¿Qué dice usted? Muchas gracias, estimado. Lamentablemente, ¿no? Son cosas de la vida, ¿no? Aquí saludamos a nuestros líderes que están acompañando. Cosas de la vida. Un 14 de noviembre de 1781, nuestro líder Tupac Katari ha sido descuartizado. Ahora, un 14 de noviembre de 2024, llega a su fin este poderío, se puede decir, esa monopolio de Chapare a su fin. Ahora asume la nueva generación, la nueva dirigencia que el pueblo de muchos años ha proclamado, ha exigido, ¿no? Entonces, como decíamos, todas las organizaciones sociales, como los tres organizaciones matrices a nivel Bolivia, también han exigido, y es el fruto y es el resultado
Por ejemplo, yo escuchaba siempre en las provincias, en los departamentos, cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Cómo ha cambiado en el sentido de que ya no podemos ser manejados o dirigidos por solamente con una persona, y todavía por ambiciones personales. Este instrumento político de MAS y PSP ha sido pues fundado para beneficiar a las mayorías, a todo el pueblo boliviano, y más que todo enfocado en llegar a todos los hermanos que viven en áreas rurales. Tal vez durante 14 años, como decían nuestros hermanos aquí de la Confederación de Comisión Orgánica, se han construido muchas canchas, ¿no? Muchas infraestructuras, pero también no ha sido con una planificación responsable y seria y con una planificación sostenible a largo plazo. Yo me animo a decir, no se ha planificado casi nada en el tema de recursos hídricos. Tenemos 3 macrocuencas en Bolivia y ahí a partir de ahí se desglosa 51 unidades hidrológicas de cuenca. En las regiones, en los departamentos, en cada microcuenca o cuenca departamental, no hay ni una construcción macro, se puede decir un emplazamiento de una represa grande. Sí, en Cochabamba tenemos el Misicuni, gracias a nuestro hermano también se ha terminado esta represa Misicuni que alimenta casi toda la región metropolitana. Pero así como los Misicunis debería haber en toda Bolivia, en La Paz, en Oruro, en Potosí, en toda Bolivia. Decían nuestros hermanos, 14 años de bonanza, que se podía hacer muchos de estas características de infraestructura, ¿no? Pero lamentablemente no se ha llegado a esa toma de decisiones, solo se ha enfocado en cómo voy a poder ratificarme, cómo voy a gobernar para satisfacer estos apetitos personales de esos ministros que eran en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de Quintana, de Juan Ramón Quintana, del mismo que nosotros le llamamos el Ojoso, ¿no? Del Romero. Entonces son personas ambiciosas que solo han pensado en ellos. Si uno puede averiguar, investigar, a ver quiénes son ellos actualmente, o qué bienes o qué propiedades tienen, uno se puede sorprender y uno puede llegar ahí diciendo qué ha pasado en Bolivia, ¿no? Entonces ahora el pasado 14 la militancia del MAS y PSP, más que todo, toda esta generación que ha exigido que se renueve esta nueva directiva, ha festejado, ha recibido de manera positiva. Y seguramente estos días cada departamento y cada municipio va a empezar a organizarse, porque este resultado favorece a todos. También sale como una luz que en Bolivia sí se respeta lo que es el tema de los reglamentos y los estatutos de cada organización, y así de nuestro instrumento. Entonces, estimado Rujo y todos los presentes, yo creo que tenemos que organizarnos, tenemos que empezar a llevar adelante. Como ustedes han dicho, aquí están los líderes para orientar y para encaminar este instrumento. Este instrumento es de los pueblos, de las 3 organizaciones matrices del Pacto de Unidad, y esto no tiene que quedarse así, ¿no? Entonces, todos los parte militancia está festejando y va a seguir festejando, porque acabó el 14 de noviembre de 2024 el reinado de Evo Morales. Muy bien, perfecto. Ahora, hablando ya con temas que le competen, viceministro, este año que estamos cerrando, prácticamente las tareas administrativas públicas no han sido fáciles, porque ya decíamos, Evo Morales ha iniciado con mucha anticipación su campaña política, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional también le dijo que no puede ser candidato, y peor ahora que ya está oleado y sacramentado. ¿Cómo evalúa usted los proyectos en el área que usted ha llevado adelante? Se hablaba de proyectos de riego, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, un pantallazo de lo que ha significado esta gestión para su despacho. Pese a todo obstáculo, pese a todo saboteo, yo califico esta gestión positiva, una inversión que se va a poder llegar más de 85% de ejecución financiera, ¿no? En el entendido de que, ¿por qué digo pese a todo? Nuestro hermano presidente Lucho Arce, el 2021, cuando el 2020, cuando ha asumido, empezado 2021, ha planificado una planificación responsable de una planificación hídrica, que ha dicho, todos los países vecinos, estimado, ya están pues con riego tecnificado. Chile 100% tecnificado, Perú 100% tecnificado, Argentina 100%,
Bolivia, ¿qué diferencia hay de este país? Nada. Tenemos todos los ecosistemas favorables a nuestro favor, tenemos los recursos hídricos todavía, gracias a Dios, pese a todos los fenómenos del cambio climático, pero a partir de eso ha dicho, todo proyecto de riego tiene que ser tecnificado de manera eficiente. Desde 2021, nuestro gran presidente ha dado este mandato de que tenemos que planificar una planificación hídrica responsable, y a partir de ahí hemos planificado nosotros y hemos presentado. Y también se escucha mucho, ¿no?, de estos líderes o de estos señores que se creen o se denominan ya como dirigentes nacionales, ha desaparecido los programas Mi Riego, dicen, ¿no? Entonces, queremos decir desde aquí, ¿no?, todos los programas que se enfrenta a Mi Riego, desde 2010 hasta 2020, todos los programas estimados sale por 5 años, por si acaso. Todo crédito, todo programa sale por 5 años. Entonces, ¿cómo querían que se mantengan los programas años y años? O sea, ¿vamos a seguir pagando interés por la negligencia? No lo vamos a hacer eso. Entonces, Mi Riego 1, Mi Riego 2, Mi Riego 3 ya ha fenecido 2020. Nosotros en esta gestión hemos venido a cerrar todo lo que han dejado pendiente. Proyectos incompletos, proyectos paralizados, proyectos que al inicio las empresas se han declarado en quiebra. Nuestro hermano presidente ha tenido esa capacidad y esa voluntad de cesar de manera eficiente y transparente. Entonces, todos los programas hemos cesado, y a partir de ahí tenemos que volver a gestionar, y con ese mandato ya no se denominan mis riegos. ¿Por qué? Porque la particularidad de estos programas solo era construir una represa, por ejemplo. Pongo ese ejemplo. Construir una represa, de la represa, conducción y distribución seguía por gravedad o por la sequía, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener semejante obra, una obra millonaria, y sigues desperdiciando el agua, llevando a tu parcela mediante sequía? No podemos hacer ya eso. Entonces, uso eficiente, ¿qué quiere decir? Represa, tubería, hasta tu hidrante, y tecnificada además. Entonces, desde ahí, los programas han cambiado de denominación. Ya no son mis riegos, ahora se llaman programas de riego tecnificado con enfoque de cuenca. Por eso tal vez los hermanos se sorprenden, han desaparecido. No han desaparecido. Todo siempre tiene que cambiar, tenemos que adecuarnos al cambio climático, a la crisis hídrica. No podemos aplicar la misma tecnología de 2010 en 2024. Todo cambia. Ustedes saben muy bien, hermano, hasta los celulares han cambiado, ¿no? Entonces, en ese entendido, hemos presentado, estimados, un programa rumbo a la soberanía alimentaria con tecnología de riego. Es netamente ese programa consiste en la implementación de riego por goteo en 3 cultivos, hermanos, en 3 cultivos: papa, cebolla, tomate. Son 3 cultivos que son primordiales para la canasta familiar. Y además, ¿con qué objetivo? Para sustituir toda la importación que traemos de Perú, de estos países vecinos. Este programa tiene un monto de $35 millones. En la gestión 2022 ha sido aprobado este crédito. Ahora, en este momento estamos implementando todos los proyectos en diferentes municipios que son potenciales en esta producción de los 3 cultivos. Ya estamos implementando, ya se está viendo los resultados, los rendimientos, porque al riego por goteo ya estás suministrando directamente a la plantita pues macronutrientes, micronutrientes, y con eso garantizas los mejores rendimientos y la productividad mejora, ¿no? Eso es el primer programa. Segundo programa, ¿no? El segundo programa es Programa Nacional de Riego Técnico con Enfoque de Cuenca. Este programa tiene un monto de $150 millones. ¿Qué va a atender? Va a atender la construcción de nuevas represas, medianas represas, que son de 60 hectáreas a 500 hectáreas. Este programa ha sido aprobado por nuestro hermano presidente el 15 de diciembre de 2022. Ha remitido a la Asamblea Legislativa, Cámara de Diputados, el 15 de enero de 2023. Desde enero hasta agosto se lo agarraron los diputados. Hemos defendido más de 5 veces en la Comisión de Planificación, Economía y Finanzas, pero nunca han tratado en la plenaria. En agosto aprobaron en diputados, de agosto hasta diciembre se lo agarraron los senadores. Apenas el 15 de diciembre de 2023 se ha aprobado en Cámara de Senadores, con varios debates, con discusiones, inclusive los mismos legisladores, diputados y senadores, que vienen de áreas rurales, que vienen de nuestras organizaciones, se han opuesto, argumentando que no llega el proyecto, o que no necesitan simplemente.
Entonces es lamentable escuchar, ¿no? Mira, imagínense, a ver, estimados, enero hemos pasado a diputados, diciembre están aprobando en senadores. Una gestión completa se lo agarraron en esa Cámara, en la Asamblea Plurinacional. En esa gestión ya podíamos estar iniciando obras, podíamos estar ahorita todos los empresas inaugurando, ya llegando, ¿no? Pero lamentablemente nos han perjudicado una gestión. Pero desde aquí ustedes son los testigos. Anteriores gestiones, ¿cómo era? Una llamada, conocía o no conocía, todos aprobando, ¿no? Pero no ha sido así. Porque también, ya ha dicho aquí nuestro hermano, alguien ha dicho también, hermanos, por el mismo saboteo y por la instrucción de ese rey que ha terminado su fin el 14 de noviembre, ese rey ha dicho, no aprueben. Por eso también nos aprobamos. Pero ahora, hermanos, esta gestión ya estamos arrancando con este programa importante. En varios departamentos ya hemos firmado convenios de financiamiento, pero netamente desde empresas. Eso es lo más aplaudible, hermanos. Ahora nuestro gobierno ha dicho, todo el agua que precipita, que escurre por las cuencas, tenemos que atajar, pues, hermanos, atajar y almacenar, y con eso garantizar la época de estiaje. Eso es el mandato de nuestro gran presidente. No solamente construir sistemas de riego de los ríos o perforar pozos, porque eso no es sostenible a largo plazo, ¿no? Eso es el segundo programa, estimado. Tal vez tenemos programas. El programa Gestión Resiliente para Riego Familiar Comunitario. Un programa financiado por el Banco Mundial de $150 millones. Es netamente, este programa está diseñado para atender a productores que tienen terrenos en pequeña escala. Estamos hablando netamente de la región andina de nuestro país. Estamos hablando de los departamentos Potosí, Oruro, La Paz y parte de Cochabamba. Y son lugares o son municipios que en pequeña escala siembran su papita, su zanahoria, su habito, ¿no? Entonces, para esos compañeros hemos diseñado este programa. Nuestro gran presidente el 24 de mayo ha remitido a la Cámara de Diputados. Nosotros hemos defendido en 3 oportunidades. El 14 de julio ha sido defendido en Comisión de Planificación y Economía y Finanzas. Hasta ahora no pueden tocar en plenaria, hermanos. Ese crédito está paralizado en la Asamblea. La no aprobación, ¿qué significa, hermanos, de este programa? 0 proyectos en nuestras familias, en nuestras organizaciones sociales. No van a poder atender. Nuestros hermanos de los municipios de área rural van a seguir sembrando cuando las condiciones de nuestras precipitaciones acompañen. Caso contrario, no van a poder sembrar. Entonces, lamentablemente, situaciones están pasando. Ojalá, hermanos, en coordinación con nuestras organizaciones matrices y con todos los beneficiarios y con la nueva presidencia de Cámara de Diputados, este programa se apruebe lo más antes posible. Porque eso, hermanos, ese programa va a atender manejo integral de cuencas, riego familiar comunitario y riesgos hidrológicos, 3 componentes, ¿no? Si bien el altiplano afecta lo que es la sequía, pero en el oriente, en lo que es Beni, Pando, Santa Cruz, ya afecta también las inundaciones. Para ese tipo de proyectos también va a atender este programa, ¿no? Por último, hermano, tenemos otro programa, Presas de Resiliencia, 240 millones. Ese programa va a atender netamente construcción de embalses grandes en Bolivia. Construcciones mayores a 500 hectáreas, ¿no? Entonces, ese programa igual ya se va a remitir a la Cámara de Diputados. Entonces, ojalá se apruebe eso. Imagínense, solamente nosotros hemos presentado 4 programas que no pasan. Primero es de 35, segundo es de 150, 240, 300, 440. No pasa $500 millones. Pero anteriormente, de 2010 hasta 2018-20, se ha manejado más de $10,000 millones. Y no se ve, por si acaso, proyectos macros. Nosotros con esta planificación, si aprobaría, mostraríamos muchas represas en todos los departamentos, ¿no? Entonces, así, actualmente, hermano, hablando de inversión, hasta la fecha, con todos los programas que están en cierre y algunos en vigencia, es en riego, solamente en riego, en diferentes departamentos, estamos hablando de 2.637 millones de bolivianos que se ha invertido, que nuestro buen presidente está construyendo en diferentes departamentos de empresas, ¿no? Y eso es la inversión actual ahorita, estimados. Entonces, pese a todo, ¿no? Pese a los bloqueos, pese a todo, sigue pensando en nuestros organizaciones sociales, porque el agua para la producción es el primer elemento que va a garantizar la economía, la alimentación. Entonces,
Eso, estimado comandante. Perfecto, gracias, viceministro. Rufo, en tu condición de ex dirigente de los trabajadores del agro, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras entre el gobierno actual y otros del pasado en cuanto se refiere a obras de riego tecnificado y la dotación de agua potable en áreas rurales? Bueno, yo quiero un poquito lo que decía el viceministro. Lamentablemente, lo que no ha pasado con el señor Evo Morales en su régimen, ha pasado aquí, ¿no? O sea, es decir, se ha puesto del mismo partido político, vamos a decir, lo ha puesto un bloqueo económico, ¿no? Que ha sido tan equivocado, ¿no? Se ha equivocado prácticamente y lo ha arrastrado a su propia gente, ¿no? Para mí es decepcionante ver a un joven ahí, ¿no? Que podía proyectarse un nuevo líder de nueva generación como es Andrónico Rodríguez, y se presta a esto, ¿no? Mira, de repente podía ser lúcido, inclusive, ¿no? Por la formación, todo, pero él se encarga de bloquear en el Parlamento a la cabeza de él, porque es un títere de Juan Ramón Quintana, porque ellos son los más interesados ahorita, ¿no ve? De bloquear, hacer quedar mal al gobierno. No es el gobierno, sino que es la población, como decía nuestro hermano Walter. Mire, prácticamente ha defenestrado su liderazgo el señor Andrónico Rodríguez. En los 4 años ni un proyecto de ley social ha hecho. Nada, absolutamente. Y ahora no va a ser un nuevo líder. No, o sea, es enemigo más bien de la población. No, desde todo punto de vista es repudiable, ¿no? Que un joven se haya manchado de tal extremo, ¿no? Que ha prácticamente bloqueo económico. Después se han ido un bloqueo de caminos que directamente afecta a los hermanos compatriotas que se benefician en hacer su comercio, sus actividades económicas en diferentes rubros, se mueven de un lado a otro lado. Eso hacen economía, eso es desarrollo en el país. Mira, imagínense ingentes filas de camiones que se dedican a la importación, exportación, de todo. Entonces, ahí Evo Morales se ha equivocado. A su propia gente la ha enterrado prácticamente. Es como una piedra que ha ido en el mar al abismo y, bueno, la ha arrastrado a todos, ¿no? A sus supuestos dirigentes más. No, yo decía, por ejemplo, aléjense, están a tiempo, aléjense de Morales, porque nosotros conocemos, ¿no? Yo recuerdo en un congreso campesino nos han matado a un hermano, han confundido con Alejo Vélez, por simplemente que no ha perdido en un congreso, nunca ha ganado, ni la Federación de Cochabamba no ha podido ganar, y peor pues a nivel nacional, nunca nos han ganado, ¿ya? Por eso siempre ha hecho paralelos, ¿no? Ha hecho daño muchísimo, ¿no? Entonces, como usted decía, a ver, ¿qué diferencia encontramos desde su régimen a este régimen? En ese régimen, hoy día estamos compartiendo, por ejemplo, con Roberto Coraite, compañeros que han pasado por la CESULCB después de mí. Dicen, no, nosotros proponíamos, ya si queríamos algo autocrítico, queríamos proponer para el bien del país, ya estamos tildados de derecha. Eso era, ¿no? O sea, a arrinconar, a callar prácticamente, una dictadura político-sindical prácticamente, ¿no? Y eso se va a liberar. Nuestros dirigentes mismos, en ese entonces, han vivido en tinieblas, han vivido en la oscuridad prácticamente, sometidos a un señor que prácticamente manejaba, y la ha incorporado en el estatuto de la CESULCB, ¿no? La ha incorporado algunos candados, ¿no? Y con eso lo ha sujetado, ¿no? Por eso no puede la confianza, ahora mismo tiene dificultades, ¿no es cierto? Si bien ha sido anteriores gobiernos neoliberales, hemos estado al frente nosotros, porque era como enemigo, era como el diablo, ¿no ve? Pero ahora tenemos un gobierno amigo, ¿no es cierto? No es cogobierno, pero es partícipe. Las organizaciones sociales pueden proponer, ahora hay una libertad, pero eso no dejaba Evo Morales, sino que esa cúpula de Quintana y compañía, incluido Álvaro García Linera, seguramente direccionaban, ¿no es cierto? A mí me dijo también Álvaro, ¿no? Porque antes que jure como vicepresidente, me llamó a mí y nos reunimos en 2 oportunidades, me dijo, Rufo, mira, ayúdame, meter a la bolsa a todas las organizaciones, me dijo, ayúdame, vos sabes. Y yo decía, ¿para qué? No, tenemos que tener ocupadas las organizaciones. Yo pensé que era ocupar, pues, pasando, capacitando, formando a la gente, no, sino es que a veces ocuparlo
tomar cerveza, qué sé yo, mientras ellos se aprovechaban. Me contaban, por ejemplo, aquí la gente estaba aprovechando que un indígena por primera vez llega, pero ya estaban cocinando su gabinete, ¿no ve? Entonces, muy poco han hecho caso también a nuestras organizaciones, ¿no? Han minimizado prácticamente, ¿no? Entonces, de ese tiempo a este tiempo, un poco, es decir, ha cambiado mucho, hay mucho cambio, ¿no? Es decir, en ámbito democrático, vamos a decir, era demasiado, porque un albañil que le decía Evo, dictador, ya estaba en la cárcel en menos de 24 horas. Ahora, ¿por qué no lo vete, fiscal general? ¿Cuál es el temor? También, ¿no? Ahora, mucho libertinaje también. Quintana amenazando permanentemente, es una sedición prácticamente, ya lo ha expresado nuestro dirigente de la CESUD-CB. Amenaza, quiere ver sangre, mira, abiertamente habla eso no se puede decir. Menos en tiempos neoliberales, no podías hablar. Si no, ya tenías proceso ahí rápido, ¿no? Entonces, eso ahora hay que corregir. Evidentemente hay muchas indecisiones de parte del gobierno, hay que decirlo también, ¿no? Eso tiene que, ahora con el reconocimiento, ahora tiene que haber una coordinación tripartita, ¿no es cierto?, entre lo que es el instrumento político, el órgano ejecutivo, ¿no es cierto?, y las organizaciones sociales. Eso es tripartito, hay que coordinar, ¿no es cierto?, y a nadie tiene que excluirla, tiene que ser de inclusión, tiene que haber ahora nueva mentalidad, ¿no es cierto?, renovadora, ya no de confrontación. No sirve la confrontación. Mira lo que ahora tenemos, ¿no?, el país destrozado prácticamente. El otro como, vamos a salvar a Bolivia. Nada, golpe a la democracia, golpe a la economía. Eso es salvar a Bolivia, no. Y reitero, ahí está el Cucho, ahora están detenidos, mire, no, o sea, les ha arrastrado, les ha ofrecido Evo Morales hasta cargos ya tenían ministerios, todo ya repartido, ¿no? Y ahora, ¿dónde van a ir esa gente? Ese es un engaño prácticamente lo que ha hecho, ¿no? Y todavía se quejan, ¿no? Estos no han salido, que Tupac Katari no necesitaba eso. ¿Y acaso Tupac Katari usaba también autos lujos para hacer marchas? ¿No ve? Entonces, qué hipocresía, ¿no?, del señor Morales, ¿no? Entonces, ahora hay que reorientar el proceso de cambio. Tiene que ser desde las organizaciones sociales, hay que ser abierto, debatir esto y sacar adelante. Se puede, hay que cambiar la matriz económica, sí. En este momento, mire, un 85% del nivel central del Estado obviamente maneja, y el 15% no ve. Las regalías, por ejemplo, tiene que ser inversamente proporcional de acuerdo a la pobreza, al índice de pobreza, por ejemplo, ¿no? Vías camineras que no están hechas en todos los departamentos, ¿no? Primero se ha priorizado lo que es importación, exportación de los productos, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que ver la parte productiva. A nuestras provincias tienen que entrar carreteras, redes fundamentales, y tienen que ser asfaltadas, ¿no? Si tenemos eso y tenemos producción, vamos a tener, yo hablaba hoy día, por ejemplo, en el encuentro, si tenemos, como decía aquí el viceministro, hay planes, pero no se están ejecutando de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto? Y tiene que abrirse más, tiene que ser integral. ¿Por qué no tener a los hermanos campesinos trabajando bien, ganando bien su platita? ¿Y con qué tiempo va a salir el bloqueo de caminos? ¿Acaso no vemos a Holanda, por ejemplo, otros países desarrollados? Así es una planificación, hay que inyectar a los campesinos, hay que trabajar en eso y más bien haya ingresos económicos de las utilidades, ¿no es cierto? No tenemos que ser exportadores de productos alimenticios que países asiáticos, por ejemplo, requieren. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, es decisiones. Yo creo que en eso el órgano ejecutivo tiene que reflexionar, tiene que tener nuevas luces para hacerlo, ¿no? De aquí en adelante, dejar el odio y no hacernos pelear entre bolivianos, y bueno, pues que este país sea productivo, altamente productivo. Tenemos todavía riqueza, ¿no? No hay que, por ejemplo, bueno, lo que ha hecho mal, bueno, no vamos a ayudar de eso, ¿no? Evo Morales, en vez de preocuparse, ni un agujero había hecho, pero dice que se ocupaba en otras cosas, ¿no? No ha explorado gas. Él ha tenido la suerte de tener 19 TCFs, 19 trillones de metros cúbicos de gas. Ahora tenemos 2.3 millones de TCFs tenemos, ya. Eso
eso es preocupante, ¿no? Pero más bien ha aparecido otro pocito, tenemos en La Paz, ¿no? Como es Mayaya, 1.7 TCFs, y yo creo que eso va a salvar, ¿no? Pero no es rápido esa situación, entonces hay que orientar esto al aparato productivo, a la agroindustria, ¿no? En todos los departamentos. Entonces eso nos va a oxigenar, ¿no es cierto? En tema de los carburantes, ¿no? Tiene que haber un control muy riguroso, ¿no es cierto? Todos los países vecinos son mayor a nosotros, entonces hay gente también que se aprovecha de esta situación, están vendiendo, ¿no? Están vendiendo combustible, y eso está mal, eso es sangrar al país, ¿no? Muy bien, volvemos con el programa Dialogando con el Pueblo, y permítanme hacer la siguiente consulta. Voy a cambiar de tema a Adrián Kielka. El presidente Arce Catacora, Adrián, ha autorizado a través de un decreto supremo, la libre importación y comercialización de carburantes para cubrir la demanda del mercado nacional, en el marco de lo que significa este plan para retomar la normalidad en el país. Bueno, ¿qué te parece este hecho? De esta manera ya se busca alternativas, y al parecer ya este fin de semana, por ejemplo, al llegar aquí a este medio de comunicación social, ya no observamos largas filas en las diferentes estaciones de servicio. Bueno, Rubén, efectivamente se va a ir normalizando la distribución de carburantes, gasolina, diésel especialmente. El presidente lo ha manifestado. Hay un plazo para que se pueda normalizar, y obviamente tenemos que estar pacientes a ese plazo, y saludamos la emisión del decreto supremo 5271, la reunión de gabinete del pasado miércoles, donde se establece que las empresas particulares, las personas jurídicas, también pueden desarrollar importación de carburantes, gasolina o diésel, obviamente bajo la tutela de la normativa boliviana a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para que tampoco ese carburante se desvíe, porque fue uno de los motivos por los cuales el Estado asumió el control de la importación y expendio de hidrocarburos. A pesar de todo eso, sabemos por la realidad de que hay mucho desvío de carburantes por el contrabando hacia los otros países, hacia la minería ilegal y hacia el narcotráfico. En ese sentido, tiene que mantenerse el control de los volúmenes que se han de importar. Pero bueno, eso responde también a algunas peticiones que hicieron los empresarios agroindustriales del Oriente y otros sectores que pedían que se pueda permitir la importación de combustibles. Saludamos, estoy convencido de que esto va a aligerar la demanda alta que existía y permitirá el desarrollo normal de la actividad agropecuaria. Por último, permíteme añadir un breve análisis sobre lo que se ha manifestado hasta el momento, ¿no? Esta situación de crisis se ha visto efectivamente agravada por el bloqueo de caminos que se ha dado en diferentes momentos, en diferentes etapas, por diferentes razones también, muchas de ellas con intereses mezquinos, reitero, es decir, no tenían una demanda nacional, eran intereses muy, muy sectarios, como el del señor Evo Morales, ¿no? Por su repostulación. Y ahí participaron personas pseudo dirigentes, ¿no? Que no eran legalmente reconocidos como tales, y se han animado incluso a generar una organización apócrifa totalmente denominada el Estado Mayor del Pueblo. O sea, inaudito, hasta ridículo diría yo. Bueno, ahora esos sujetos han sido detenidos y bueno, tienen que caer sobre ellos el peso de la ley, de la normativa, nada más, porque ellos han vulnerado los derechos de otras personas. En ese sentido también apelamos desde este escenario, Rubén, a que termine de una vez por todas el bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los compañeros ya lo han manifestado, el viceministro ha sido muy preciso. No se puede aceptar hasta este momento la irracionalidad con la que se obstruye la consecución de créditos
que tienen diferentes efectos de beneficio para la población boliviana. En ese sentido, y si atamos hilos acá, vamos a encontrar que también parte de los sediciosos, de los que generaron actos ilícitos como el alzamiento armado, terrorismo y la organización criminal, está también incorporado el señor Andrónico Rodríguez, porque no ha movido un dedo para evitar la generación de este tipo de atropellos contra la población boliviana. En ese sentido, auguramos de que también el desbloqueo se haga en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se aprueben los proyectos de ley que han de generar divisas para nuestro país y la realización de los proyectos de inversión que beneficia a la población boliviana. Perfecto, gracias Adrián. Me diste pie para hacerle la consulta aquí a Trujillo. En el curso de esta semana que estamos cerrando, efectivamente ha marcado agenda informativa la detención. La policía aprendió a Humberto Claros y Ramiro Cucho, supuestos dirigentes afines a Evo Morales, quienes han alentado el bloqueo de caminos para asegurar que Evo Morales sea candidato presidencial y evite declarar ante la justicia por denuncias como estupro, trata y tráfico de personas y abuso sexual a menores de edad. Es un hecho que ya ahora prácticamente está claro con lo ocurrido hace poco, y bueno, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia hizo repercusión de este hecho a través de sus voceros. Evidentemente, Rubén, el tema de bloqueo convocado por los pseudodirigentes como Ponciano Santos, Ramiro Cucho, Humberto Claros, realmente ha perjudicado al desarrollo del país. Ahora, ¿cuál era el fin de ellos? ¿Cuál es el fin? Querían, como ha indicado Ponciano Santos, de a malas o de buenas, igual nomás es dirigente, igual nomás va a ser candidato para presidente Evo Morales. ¿Qué quiere decir eso? Ellos ya no quieren respetar la Constitución, realmente ellos no quieren interpretar las leyes, ya no respetan. Entonces, ellos prácticamente se han hecho capacitar con Ramón Quintana, Romero, Linera, con ellos. Entonces tienen un libreto, qué es lo que van a discursar. Cada día, cada vez, el mismo discurso de Ponciano Santos. Evo Morales va a ser candidato de malas, de buenas. Todos los días es. Entonces, no tiene el sentimiento. Si tiene comunidad, ese compañero no tiene sentimiento, no trae la demanda, las peticiones desde sus bases, porque él no siente. No le importa el sector campesinado, al Ponciano, mucho menos Evo Morales. Este bloqueo, para nada, ninguna demanda social legítima. No hay nada claro. Lo único que han perseguido es habilitar a Evo Morales, nada más. Y ahí han tenido que confeccionar estos compañeros con bloqueos, con toda serie de medidas para que la gente humilde aún siga persiguiéndolos. Con falsas mentiras, ilusiones, completamente les han hecho desviar. Incluso algunos deben haber algunas personas sanas en ese bloqueo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Evidentemente, las cisternas con contenido totalmente bloqueados en Santa Cruz. ¿En qué medida ha perjudicado? Si nos ponemos a analizar, si esta cisterna venía por Cochabamba, por Oruro y llegaba aquí a La Paz, bueno, necesitaba una inversión mucho menor, pero el gobierno ha planificado por lo menos para poder abastecer por otra ruta, por Beni, por los Yungas. Entonces, mira cómo nos ha perjudicado. Nos han hecho perder plata
Por eso mismo tienen que ser juzgados estos compañeros. En esta coyuntura de que la economía a nivel mundial se ha dado, no solamente esto era en Bolivia, no recientemente en Argentina, en Chile, en todos los países, en Perú, pero en Bolivia la coyuntura nos ha tocado vivir gracias al Evo Morales. Es eso. Peor todavía con este su bloqueo, nos ha perjudicado. En vez que, digamos, consideremos una inversión de una infraestructura para un proyecto, hemos tenido que invertir, el gobierno ha tenido que invertir buscando otras alternativas para poder hacer llegar el combustible. Significa mayor inversión. Entonces, esos factores no han medido consecuencias, esos falsos dirigentes. Todo es bloqueo con el único objetivo de habilitar a Evo Morales. Pero hoy ya está sepultado el compañero Evo Morales. En adelante ya no hay que hablar de él porque él ya no es nada. Ha pasado su ciclo, lo ha dicho Eduardo, hasta ahí nomás es con él. Él ya no es nada, ya no podemos hablar de él. Simplemente él tiene que cumplir por el daño económico que ha ocasionado al país, a los departamentos. Realmente por esa medida, por todos esos actos sediciosos, por Ponciano, Humberto, ¿qué es lo que está pasando? Lo ha empujado al precipicio, ha traicionado a sus fieles perros. Así vamos a hablar, porque mire que con ellos han planificado para poder escaparse de la justicia boliviana, ha tenido que sacrificar al Ponciano, al Cucho, al Humberto. Que sepa el pueblo boliviano qué tipo de, entre comillas, líderes teníamos. A él no le importa la población, los proyectos. El único interés que tiene el Evo Morales es ser caudillo y realmente agarrarse el cargo por hasta ya no poder, hasta su muerte. Eso ha buscado. Entonces este factor de los bloqueos nos ha afectado sin motivo. Hemos erogado gastos. Ahora por eso, por daños económicos que ha ocasionado, por eso alzamiento alzado con armas, con dinamitas, tiene que pagar. No hay otra salida para Evo Morales. Y todos los pseudo dirigentes tienen que pagar. Y es más, escuché del gobernador del Huaynamalco, indicaba, y eso es lo cierto, esa marcha, ese bloqueo, era pues de puro exalcaldes, exconcejales, exsenadores, diputados, exasambleístas, puro ellos. Entonces, no era realmente el pueblo genuino, no eran. Incluso algunos citadinos se habían disfrazado con ponchos, con chicotes y de bartulinas. Entonces, ¿a qué extremo nos ha hecho llegar este compañero Evo Morales? Una vergüenza para el sector campesinado. Claro, eso ha practicado bajo instrucciones de Juan Ramón Quintana. Bien sabemos que Quintana es un señorío que tiene formación en país del norte, entonces no se puede esperar nada. Indicaba Rufo de que el país sí hay que poner orden. No podemos más tolerar y tampoco se puede permitir el perjuicio a la economía, el daño económico al país. Cada cual ha actuado con su propia decisión y ellos tienen que responder. Tienen que responder de cualquier otro daño económico que ha ocasionado. Nosotros como CSUTCB vamos a exigir al gobierno que tiene que hacer cumplir. Si no hace cumplir, bien claro hemos indicado, la ley es para todos. No hay ni menos ni más. Todos cumpliremos. Si Evo Morales tiene este asunto de estupro, vaya que cumpla, que ya no utilice más a la gente humilde. Yo desde aquí quiero decir a los compañeros del campo, de las tres naciones, Aymara, Quechua, Guaraní, nunca más podemos seguir a este compañero ya. Hoy, en adelante, ya no es nada él. Les han mentido a esa gente humilde.
incluso se han repartido cargos. Tú vas a ser ministro, senador, alcalde. Hubo listas ya. Entonces, con todo eso, ha intentado sumar cuerpo. Pero el pueblo es sabio. El campesino ya ahora analiza y piensa. Y bueno, esto es el feliz final de Evo Morales, que vaya a su casa, que vaya a descansar, y es más, que se preocupe de su situación personal con la justicia. Muy bien, Trujillo. Perfecto. Viceministro, estamos ingresando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo y permítame, por favor, hacerle una consulta. Ya ha hablado de los millones de bolivianos que se han implementado en obras referidos a riesgo tecnificado. Ha manifestado también usted que se ha hecho acuerdos con los municipios. Y claro, estos han debido suceder en todo el territorio nacional. Pero me imagino también que el bloqueo de carreteras provocado por Evo Morales ha afectado estos proyectos. ¿En qué medida? Adelante. Gracias, estimado. Según los datos que tenemos en la ejecución, tenemos 194 proyectos en construcción. Entre ellos tenemos proyectos, 68 proyectos que ya están en implementación. O sea, ya los sistemas de riego ya están garantizando la producción. En estos proyectos nosotros tenemos la parte social, se puede decir, lo que es la post-ejecución, la capacitación técnica. Nosotros como ministerio contratamos a través de nuestras entidades ejecutoras asistencia técnica. ¿Para qué? Para garantizar la producción primero, para mejorar los rendimientos, para hacer una buena distribución de riego, el agua que se almacena se distribuye, y además garantizar la comercialización y el mercadeo. Esos son los factores principalmente para garantizar que estos productos lleguen al mercado. Dentro de eso, de los 194 proyectos que ya están en producción, algunos en siembra y algunos en cosecha. El bloqueo de caminos, estimado, por ejemplo, en tomate tenemos instalados riego por goteo. Por hectárea estamos hablando de una inversión de solamente instalación de goteo, hermano, 35.000 bolivianos, ¿no? Ahí sumale todos los costos de producción, semilla, insumos, labores culturales, preparación de terreno, fácilmente casi más de 70.000 a 90.000 bolivianos por hectárea en tomate, o 100.000 de inversión para producir. Garantiza la producción, llega 3 meses y el compañero productor se encuentra con bloqueo de caminos. Ese producto de tomate, hermano, no resiste pues semanas. ¿Cuántos? 24 días nos han bloqueado. Un producto final de tomate, máximos de 3 a 5 días puede resistir en mismo, o 7 días en mismo planta. De ahí se tiende a echarse a perder. Del ojo pasa a podrirse, ¿no? Entonces, miles de toneladas han perdido nuestros hermanos productores, y eso significa pérdida de capital, pérdida en todo sentido. Entonces, y eso, podemos hablar de números, estimado Adrián, son números que a uno le sorprende, que familias han quedado sin capital, familias han quedado en pleno bloqueo, han echado y han regalado, ¿no? Estamos hablando de tomate, producto que es principalmente importante, y así, ¿no? Ha perjudicado totalmente, y eso, hermano, los mismos dirigentes, los mismos legisladores incentivando. Pero se han olvidado de esta población, hermanos, se han olvidado. ¿A quién se presenta? Como ha dicho el hermano Comisión Orgánica, solamente estaban pensando en este señor, pues este individuo, ¿no? Este individuo que tiene que repostularse, que tiene que librarse de todos los procesos, pero no han pensado en verdadera población. Lamentablemente, hermano, en tema de construcción de los proyectos, tenemos hasta la fecha 90 proyectos que están en construcción en represas, y eso significa, ¿no?, movimiento económico. Al bloquear, en Cochabamba nomás, ahí está, 22 proyectos en construcción, ¿no? Al bloquear, ¿qué están perjudicando? Las empresas funcionan con combustible, llevan cemento, llevan fierro, llevan agregados, no han podido llevar nada, han paralizado. Y ese parálisis significa pérdidas económicas. Entonces, lamentablemente, de manera directa han perjudicado la normal ejecución de estos proyectos.
Ahora tenemos que ampliar todavía estos proyectos, tenemos que, desde la empresa, lamentablemente no hay combustible, pero las empresas, por si acaso, queremos aclarar, tienen su propio cupo, tienen su propio carnet, donde ellos garantizan y directamente coordinan con el Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Entonces no había ese de dificultad que no hay combustible, ya tenían previsto, pero por causa del bloqueo no han podido hacer llegar a la obra, lugar del emplazamiento de la obra, ¿no? Entonces definitivamente ha perjudicado este bloqueo más que todo al departamento de Cochabamba y a otros departamentos, ¿no? Entonces ojalá no ocurra y estos señores que han llevado a de pérdidas grandes económicas paguen, pues, ¿no? Que respondan a la ley, y entiendo que ya están aprendidos algunos dirigentes y también tienen que rendir más cuentas, ¿no? Porque en Bolivia no podemos prestarnos por caprichos de algún sector, de un personaje, perder nuestra producción, perder nuestra economía. Entonces, nuestro hermano presidente, pese a eso, hermano Adrián, sigue llevando adelante, hermano Rufo, con toda la experiencia, con todo el respeto, pese a todo el bloqueo, ahorita ya ha comprometido más de 413 millones de bolivianos para nuevas inversiones, nuevas construcciones de represas en toda Bolivia, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando a nuestro sector que garantiza, y es nuestro gobierno, nuestro hermano presidente siempre ha dicho, es un gobierno de organizaciones y eso está dando respuesta, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, muy gentil. A ver, a un minuto para cada de nuestros invitados. ¿Cómo debemos encarar ahora que ya hay claridad en lo que significa el tema político, Rufo? Bueno, esto va a estar en la agenda para el pacto de unidad. Mismo gobierno decía hace rato, tiene que haber una coordinación tripartita, no el instrumento, el pacto y el gobierno nacional, no planificar bien, sin discriminación alguna de las organizaciones ni municipios, porque lo que ha pasado con Evo Morales, no, municipios que no eran de su color no le daba, iba con las organizaciones sociales, así, eso está mal, muy mal, eso es romperlo, la institucionalidad, ¿no? Tiene que trabajar con todos. Muy bien. Entonces va a ser muy importante, no de aquí en adelante, si planifica de forma coordinada. Gracias, Rufo, muy gentil. Adrián. Bueno, lo que tiene que hacerse a partir de ahora es revisar los fundamentos principales del proceso de cambio para retomar los principios fundamentales establecidos del vivir bien, de la descolonización, la despatriarcalización y el antiimperialismo. Y considero que la dirigencia del MAS legalmente reconocida tiene que ser un poco más inclusivo con, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana y también los bloques de izquierda que existen en el país y son parte del proceso de cambio. Perfecto, gracias. Trujillo. Bueno, en adelante lo que tiene que pasar es primero marcar la unidad, sobre todo campo, ciudad, todos unidos para poder llevar adelante nuestro país, porque las personas, los actores tienen que tener ese sentimiento de su pueblo. Hemos visto que algunos no lo tienen ese factor. Todos tenemos que pensar en que nuestro país, el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que prosperar bajo parámetros de planificación, respeto y sobre todo nosotros como dirigente, así como indica en el estatuto, cuáles son nuestra misión, nuestras obligaciones, la visión de la CSUCB. Dentro de ese marco nosotros tenemos que trabajar y lo estamos trabajando, porque nunca nosotros nos hemos salido de eso. Por eso también esta recuperación del instrumento lo hemos trabajado para el pueblo. No es de nosotros, por si acaso. Eso que quede claro. Esto es del pueblo para el pueblo. Es para nuestras bases, para nuestras comunidades, cantones, provincias, para los departamentos. Gente sano, nuevo. Esa gente tiene que proyectarse. Los dirigentes somos pasajeros, de hecho. Pero tiene que el gobierno trabajar, así como lo ha estado haciendo, con planificación, con programas, con proyectos y sobre todo, como Rufo indica, tiene que haber muchos cumbres, muchos encuentros para poder sobrellevar y a la vez armarse de conocimientos nuevos, pues de saberes que aún todavía nos falta.
Indicaba, viceministro, que en Bolivia lamentablemente en su gestión, en la bonanza, no hemos podido implementar proyectos de envergadura, así como el presidente lo está encarando el tema de multipropósito, que va a servir para dotación de agua potable para la ciudad del Alto y también va a servir paralelamente para el sistema de riego y para uso-consumo para las poblaciones rurales de la provincia Los Andes. Entonces, en unidad y respeto a la democracia y sobre todo respeto a la Constitución. Muy bien, perfecto, viceministro. Para terminar, estimado, nuestro hermano presidente está llevando, tiene una planificación responsable seria, un país o un estado profesional de Bolivia hacia industrialización. Tenemos más de 170 plantas de industrialización que ya están, algunos en ejecución, algunos concluidos, y ahí, en unidad con todas las entidades, con nuestras organizaciones, tenemos que enfocarnos para poder garantizar la materia prima y garantizar lo que es esta materia prima, en planes de industrialización, funcionen en su totalidad, y así nuestra Bolivia va a seguir avanzando con pasos gigantescos. Muy bien, perfecto. Reitero mi agradecimiento a Eduardo Tromayo Terán, viceministro de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente, a Rufo Calle, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del MAS-IPCP, Adrián Kelka, ex dirigente de la COF y ex ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, y a Trujillo Walter Cari Apaza, presidente de la Comisión Orgánica de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Amigos oyentes, ustedes han sido muy amables en prestarnos su atención. Vamos a retornar con el Dialogando con el Pueblo la próxima semana, y Dios bendiga Bolivia. Dialogando con el Pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.